Buenas tardes. Reanudamos las sesiones del primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas, Nuevos Paradigmas Interculturales ante la Crisis Civilizatoria del Mundo Globalizado, organizado por la AMCA, Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Me presento, soy Gilda Cubillo Moreno, investigadora de la Dirección de Etnohistoria del INAH y miembro de la AMCA, y voy a moderar esta mesa, que es la mesa número 11, que se llama Antropología, Nación y Estado. Y vamos a empezar con la participación de el doctor Abraham Said Díaz Delgado, que nos va a presentar la mesa bajo el título Dos formas elementales de la ilegalidad legítima, seguridad nacional y contrapoder. Él es doctorante en antropología por la Universidad Iberoamericana. Es licenciado, este es otro, ya iba a decir en economía, pero este es otro ponente y te damos la palabra. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la gente que asistió, también a los que nos siguen a través de los medios digitales. Y bueno, pues agradeciendo también el espacio. Estamos atendiendo un ajuste técnico. En un momentito continuamos para compartir pantalla del PowerPoint. Listo, ¿no? ¿Listo? Ajá. Ok. Sí. Seguimos enlazados. Ya casi está resuelto por nuestro técnico estrella, Juan Carlos. Listo. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, ya la doctora me pudo presentar. Esta ponencia realmente surge, digamos, son reflexiones que surgen en función de la teoría de la antropología del Estado, de una investigación que estoy haciendo ya desde hace varios años, desde 2018, e incluso se podría remontar un poco antes, sobre el caso de Ayotzinapa. Aquí solamente voy a compartir las reflexiones de orden, digamos, teórico, esperando pues sus impresiones al respecto. No voy a ahondar en el caso, ¿no? Porque aquí no hay ningún sustrato, digamos, etnográfico, como se recoge en otros lugares. Y bueno, esta es, digamos, una primera aproximación emergente de la etnografía que he podido hacer con los familiares y dentro de la Escuela Rural de Ayotzinapa. En primera, pues bueno, partimos de que en este caso, pues uno de los reclamos que sale más general es que es el Estado, ¿no? Que el Estado fue el culpable, es a quien se le confiere la responsabilidad de los hechos. Y surge una pregunta que es, digamos, clásica en antropología sobre el Estado. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Estado? Y bueno, no está de más recoger esos principios de la ecología, de la filosofía política, que bueno, lo ponen como este ente, leviatán, ¿no? Al cual le conferimos todas nuestras libertades para que asuma la responsabilidad de protegernos a nosotros mismos de la autodestrucción, ¿no? Ese ente imaginado, pues está, digamos, también en lo que Rousseau llegaba a plantear como el contrato social. Ya, digamos, de una manera más avanzada, para no hacer mucho parón aquí, eh, pues encontramos muchas veces que se entiende de una raíz más, digamos, economicista, que el Estado son grupos de instituciones, ¿no? O un ente articulado por instituciones. Ahí recojo la definición de Douglas North,
que dice, bueno, las instituciones son esas limitaciones ideadas por nosotros mismos para contener y corregir y sobre todo limitar nuestra propia conducta, ¿no? En ese mismo sentido, de evitarnos la autodestrucción. Eh, Dice, por ejemplo, Akhil Gupta que el Estado es una formación que condensa las tradiciones. A lo que vamos, para pasar a la siguiente, es que, como dice Philip Abrams, el Estado o la idea se compone, sí, de las acciones, ese origen o esa imposición de poder, digamos, esa calidad fáctica del poder, de detentarlo, y por otro lado, también de una imaginación del Estado, ¿no? Es un aparato y una idea para Abrams. Y eso me parece que no siempre está conciliado, no está muy bien conciliado cuando hay este tipo de reclamos digamos, ante falta digamos, de justicia o de esos bordes que no están muy bien delimitados entre, pues, lo que conocemos como la sociedad o la sociedad civil y el Estado como este cuerpo de instituciones, ¿no? Eh, Muchas gracias. Eh, Abrams define una línea que, pues, bueno, obviamente siguen siendo dicotomías, que es un buen punto para empezar a pensar críticamente cualquier constructo teórico, cualquier categoría, ver cómo se pueden, digamos, oponer o digamos en qué puntos no es coherente o congruente determinadas ideas. En este caso, pues la de Estado. Y Abrams dice que, bueno, la idea, el Estado como idea, como un ente imaginado, eh, tiende a la unidad, a la concentración, a la centralización del poder, que suele ser coherente, es decir, en nuestra forma de pensar el Estado, suponemos que es un ente que tiene que dar solución a todas las necesidades de las personas, cuando en la realidad no funciona así, que es legítimo porque comúnmente el Estado se asocia con el gobierno como este brazo que ejerce el poder, que lo detenta, y que además en esta idea tan popularizada desde hace al menos, bueno, 5 siglos que arrastramos a Hobbes, es muy difícil de romper, ¿no? Porque en teoría nosotros elegimos ceder esas libertades, en el caso de Hobbes, por ejemplo, al Leviatán. Y otra que es necesario porque de no ser así, caeríamos en lo que llaman el estado de naturaleza, que, pues, básicamente tiende a esa pulsión casi animal de autodestrucción y de competencia entre humanos. Por otro lado, pues como aparato, pues vemos cómo realmente en la práctica el Estado no es nada de eso, ¿no? Si bien se respalda de instituciones y de otro tipo de subsistemas, el mismo Estado, pues como puede ser la ley o como puede ser los mismos gobiernos o las formas de gobierno. Y bueno, esto realmente lo que llega a cuestionar es la idea o esa máxima weberiana de que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Hay que cuestionarnos si realmente esa violencia es legítima y si realmente está monopolizada, ¿no? Porque además ahí es donde entra, digamos, que el cuestionamiento, ¿no? Eh, ¿qué es lo que no se corresponde si seguimos pensando que en ese ideal de Estado, qué es lo que no se corresponde en la práctica, ¿no? Y aquí la pregunta básicamente que inspira esta presentación, este extracto de esa investigación todavía en curso, pues versa de la siguiente manera, que es cómo se reproduce el Estado aun cuando sus instituciones y representantes contravienen sus principios. Aquí la diferencia que cabe hacer es entre lo legal y lo legítimo, ¿no? A veces asociamos que alguna acción, por ser legal, es legítima cuando vemos que no se corresponde con la actuación de instancias tanto civiles como estatales, ¿no? O en este caso también, pues, llegan a ser incluso paraestatales. Justamente legal e ilegal no es igual que legítimo e ilegítimo, porque en el caso contrario de la legalidad, la ilegalidad, pues son acciones que están reconocidas en la ley y que tienden a ser castigadas, ¿no?
Por otro lado está también la alegalidad, que son acciones que no son ni legales ni ilegales, pero que a pesar de que se practican, no están contempladas, ¿no? Hasta hace unos años, no muchos, que por ejemplo se han empezado a hacer a oficializar castigos y a judicializar casos de feminicidio, a reconocerlo como un, como un delito. Hasta antes de eso, hasta que no haya sido legal o no pasara ese tamiz legal, pues eran acciones alegales, ¿no? O sea, no estaban registradas, entonces como tal, más bien no estaban contempladas oficialmente y como tal, pues se perdían, digamos, de este espectro de lo que en teoría tendría que proporcionar el Estado, que pues es básicamente la seguridad y por eso más adelante voy a hablar de lo que es la seguridad nacional. Eh, Solamente no me quiero parar mucho en esto, aunque realmente eso es un aspecto muy importante de estas reflexiones, pero bueno, para ser respetuoso con el tiempo, voy a seguir con a lo que han ido a parar un poco estas reflexiones de orden conceptual y contrastada pues con la parte etnográfica, que bueno, hoy no la presento pues por respecto al tiempo, ¿no? Eh, digamos que propongo esta expresión más que un concepto, porque no trato de que esto sea un neologismo, este, sino que son cosas que ya se dan, pero que a veces no tienen nombre, y eso es complicado, que es la ilegalidad legítima, ¿no? Eh, yo expongo que, bueno, la ilegalidad legítima es un mecanismo de autopreservación del Estado que opera a través de transgresiones y de omisiones legales, contribuyendo a consolidar las instituciones fundantes de un marco moral inalcanzable. Esto del marco moral inalcanzable viene mucho de inspiración y de crítica a esa máxima weberiana, ¿no? De que es un tipo ideal el Estado y como tal siempre se tiene que buscar llegar a su cumplimiento o perfeccionamiento. Y que bueno, en esta necesidad, pues, de buscar siempre llegar a ese ideal weberiano del Estado, eh, siempre va a haber fallas y siempre va a haber, como tal, un pretexto para seguirlo imponiendo ideológicamente, ¿no? Eh, y se perpetúan esas instituciones, se perpetúan esas formas de Estado, esos regímenes de gobierno en muchos casos. Y bueno, digamos, esa inspiración weberiana tiene como fondo, pues, la sensación de seguridad, ¿no? Eh, Se supone que ese Leviatán estaba hecho para evitar la autodestrucción de los humanos entre sí mismos, y bueno, entonces tiene un sustrato de la seguridad sobre la vida. En este caso, pues, digamos, la seguridad es una categoría multidimensional, pero que de al menos 3 siglos para acá ha estado muy circunscrita a lo que tiene que ver con la seguridad nacional o la seguridad de los estados. Aquí pongo alguna cita, pero bueno, el concepto de seguridad en principio se acota como una concepción de la seguridad nacional. No es la seguridad del ciudadano común, no es la ciudadanidad, la seguridad de la ciudadanía, sino que es más bien la seguridad del Estado y digamos, su coraza más fuerte, que es la idea del Estado-nación. Como tal, pues la seguridad es una técnica de poder eh, que se hace, digamos, se ejerce como tal. Entonces, eh, por ahí empezamos, digamos, que a pensar esta cuestión de la ilegalidad legítima. Más bien, de aquí llegamos a esa noción de ilegalidad legítima. Porque ¿qué es lo que están dispuestos a hacer los gobiernos con esta idea de Estado, con una idea muy concreta de Estado y con un régimen que es a partir de las acciones a preservarse, ¿no? A evitar su desquebrajamiento o su cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, esas amenazas a la seguridad pues legitiman la ruptura de las propias reglas que impone la idea de Estado y, bueno, el propio régimen y los propios gobiernos, ¿no? Atendiendo a la preservación de esa idea de unión, de ese poder unificado y centralizado que son los estados nacionales. Eh, y bueno, evidentemente, bueno, ahí pongo finalmente otra cita. Aquí está. De nada. Que bueno, tienden mucho, eso digamos, es como esa parte invisible que la etnografía permite revisar minuciosamente, distintas formas de represión o de hostigamiento, de vigilancia,
que finalmente son brazos útiles para seguir preservando ese ideal de Estado nacional, ¿no? Eh, pero bueno, justamente esos alcances que puede llegar a tener un, un gobierno o alguien con poder, que no son ni legales, pero que puede asumir que son legítimos por ver su continuidad en riesgo, no solamente están de parte, digamos, que de las esferas altas o de la gente que oficialmente detenta el poder, sino que también son un mecanismo muy común por la cual se llegan a generar redes de contrapoder y que se llegan a consolidar, por ejemplo, movimientos sociales y demás, ¿no? No todas las cuestiones, obviamente, de las organizaciones en movimientos sociales tienen que ver con una correspondencia con lo legal, porque muchas veces esos están inspirados, al menos discursivamente, en ser objetos de violencia de poderes más grandes. Entonces, el contrapoder sirve como este punto también un poco gris para ilustrar que hay situaciones que no son legales, pero que la gente organizada puede reclamar como legítima en función digamos, de la violentación de sus derechos o de sus libertades, cuestionando de fondo, pues, esa noción weberiana de que al uno ceder las libertades y los derechos al leviatán, vamos a poder preservar la vida cuando no es así. Eh, y bueno, genera obviamente el contrapoder un análisis interesante en aspecto de los movimientos sociales porque justamente no tienen digamos, una consolidación en el discurso público como gente que está realmente organizándose para causas justas o para poder, digamos, hacer este reclamo de sus derechos. No quiero extenderme más. Realmente el texto, si gustan, se los puedo compartir. Eh, Hay un fragmento que es lo que se compartió para este evento, pero hay una fracción más extensa do- con datos etnográficos. Eh, y bueno, pues se llega a ciertas conclusiones. Salud, 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 salud. Salud. Bueno, pues nos podemos aproximar a ciertas conclusiones preliminares, ¿no? Uno es que, bueno, pues esta expresión de ilegalidad legítima es un punto de encuentro o es una forma, digamos, de pensar los aspectos abstractos y concretos del actuar del Estado, ¿no? Muchas gracias. Ya voy terminando. Eh, Muy bien. Todavía me queda bastante, pero bueno, voy corriendo un poco porque quiero ser respetuoso con el tiempo de todos ustedes. Eh, También, bueno, la ilegalidad legítima hace que no solamente haya operarios que son parte del Estado de las estructuras oficiales, sino que también dependan de estructuras no oficiales con las cuales se relacionan por fuera de los márgenes institucionales, ¿no? Es decir, agentes paraestatales. Eh, por otro lado, dentro de las instancias oficiales, las burocracias son un ejemplo de cómo se puede ejercer esta dominación sobre la seguridad del Estado en función de las trabas o el incumplimiento o darle largas a casos que develan el ejercicio, digamos, del poder por fuera de la contención moral que debería ser tanto la figura del Estado como las nociones digamos, de los ciudadanos de a pie. Y bueno, es también importante resaltar que no es que la ilegalidad legítima solamente sea una forma de conducirse de las esferas que detentan el poder, digamos, el poder político o el poder o el poder militar o el poder a través de la fuerza, sino que también permiten la aparición justamente de que en ese ideal de Estado generen redes de contrapoder que demanden el cumplimiento del ideal de Estado, ¿no? Finalmente, pues estas son dos formas nada más, pero que sin importar de qué lado se esté, todas coinciden en que llegan al punto de validar esa idea ideal, o sea, esa idea abstracta del Estado, ¿no? Es decir, lo siguen perpetuando
en el reclamo de su incumplimiento y se proponen cosas para que se perfeccionen. Esta expresión o esta idea que vengo a presentar acá, pues sirve justamente como lo comenté al inicio, o puede ser útil para explorar etnográficamente, por ejemplo, casos de crímenes de lesa humanidad, contextos de guerra, eh, los flujos migratorios o la crisis de movilización, narcotráfico y muchos otros casos donde aparezca la violencia. Y bueno, pues de mi parte es todo. Eh, esperamos pues sus comentarios y con gusto podemos charlar de esto dentro o fuera del contexto del evento. Y pues nada, muchas gracias. Agradecemos al doctor Abraham Said Díaz Delgado. Ahora vamos a continuar con la siguiente presentación, la ponencia titulada Antropología no, ese ya fue. Ah, no, sí. Antropología política de Proudhon, anarquía, el poder y la política en las sociedades sin y contra el Estado, que nos va a presentar el doctor Mikko Mäki-Martti. Él es maestro en antropología por la Universidad de Aberdeen de Escocia y es postdoctorante por el Centro de Investigación de América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Correcto? Pues adelante. Bueno, muchas gracias a todos y todas que hicieron posible este evento y por la invitación. Entonces, la ponencia abordará las influencias, afinidades y posibles diálogos entre el padre del anarquismo Proudhon y la antropología política. Su eje articulador es la crítica de Radcliffe Brown, Fortes y Evans Pritchard de la insuficiencia de los conceptos y las teorías de la filosofía política occidental para comprender y estudiar las sociedades segmentarias africanas. Para mostrar la falsedad de su crítica, voy a enfocarme en tres aspectos del pensamiento de Proudhon y voy a discutirlos en relación a la evidencia etnográfica relevante. 1. La anarquía entendida como la fuente del orden social no estatal. 2. La dialéctica serial, que da cuenta de la interacción de las fuerzas en las sociedades segmentarias. Y la teoría del poder social, que corrige la tesis unidireccional del poder en la literatura. Lo que para mí en su conjunto puede aportar al estudio comparativo de las sociedades sin y contra el Estado en la antropología política o en la antropología anarquista, desde una perspectiva poco explorada. Sobre el Proudhon, el antropólogo. Hijo de un pequeño comerciante, creció en una granja, se hizo tipógrafo, de modo que, a diferencia de los otros revolucionarios de su tiempo, tuvo una experiencia directa con las formas familiares, cooperativas y comunitarias de vida, producción e intercambio. Lo que llama la base etnográfica militante de su pensamiento son de especial interés las sociedades de socorros mutuos y los maestros tejedores de seda en Lyon, de la década de los 1830, lo que hace que se salva también de la crítica de Fortes y Evans Pritchard de que las conclusiones de los filósofos políticos occidentales raramente se han formulado en términos de comportamiento observado. Las sociedades de socorros mutuos se construyeron desde abajo sin algún poder sobre el tejido social. Los maestros tejedores de seda, al poseer los telares, eran relativamente independientes, mientras que en sus talleres no hubo una división estricta de trabajo, ni un jefe autoritario. Las leyes prohibieron las reuniones de más de 20 personas, lo que hizo que el movimiento mutualista se creara clandestinamente a través de una red de pequeñas células de apoyo mutuo y resistencia autónoma. En otras palabras, estas formas de organización y resistencia basadas en la espontaneidad, descentralización del poder y la reciprocidad de las acrobaciones de fuerzas autónomas y diferentes significaron tanto para los mutualistas así como para su vocero Proudhon que se estaban, cito a Ansart, realizando principios ancestrales inmanentes a la vida social misma.
Sobre la anarquía entendida como la expresión más alta del orden. La primera definición de Proudhon de la anarquía es la ausencia de amo y de soberano. Anarquía es libertad, implica variedad infinita. Anarquía es orden, ya sea en sentido de la unión del orden con la anarquía o que la misma anarquía da origen al orden. El concepto de Proudhon de la anarquía positiva, por su parte, es una forma de autoorganización colectiva donde, cito, todas las opiniones y actividades permanecen libres, todos los ciudadanos son reyes porque tienen todo el poder completo. La república ideal es una anarquía positiva. Entonces, en la antropología política africanista temprana se puede encontrar tanto la definición convencional de anarquía como caos, desorden y violencia, así como la idea de supuesta necesidad de su ordenación, es decir, la anarquía ordenada de la sociedad Nuer en Evans Pritchard. Por su parte, Salins lamenta la anarquía del estado del modo de producción doméstica, debido a su excesiva autonomía, la falta de la solidaridad orgánica, autoridad común, instituciones del orden y equilibrio y la continuidad del poder como tal. La anarquía como adjetivo anárquico se puede encontrar en Grover, que describe la sociedad filipina anterior de su politización como un sistema montañero anárquico. A su vez, Leach define el modo de organización Gumlao de la sociedad Kachin de Birmania de manera bastante proudhoniana y se podría decir que nadie de estos autores cita a Proudhon, pero luego llegan a decir cosas muy proudhonianas. Entonces define esa sociedad como republicanismo anárquico, ya que, cito, cada individuo es tan bueno como su vecino, no existe diferencias de clases ni jefes, el faccionalismo es normal. Hoebel y Barclay definen la anarquía de manera anarquista, ahora sí, como la ausencia de gobierno, autoridad central y fija. Para Hoebel, entre las y los esquimales, que de manera inoportuna llama anarquistas primitivas, existen desigualdades de habilidades y rivalidades interpersonales, pero sin que se conviertan en relaciones de dominación. Sobre la dialéctica de las sociedades no estatales. Proudhon define su dialéctica serial como el arte de componer y descomponer las ideas, movimientos, relaciones, sentimientos, acciones, derechos y deberes. Las series simples implican, cito, al menos dos unidades, una tesis y una antítesis, una alternancia, un ir y venir, los opuestos, los extremos, la polaridad y los equilibrios. Lo que da forma a las series compuestas es además, cito, la pluralidad de disposición de los puntos de vista, que da a conocer la idea compleja de totalidad. Si lo vemos desde la perspectiva del orden o la anarquía, que es análoga al orden, es toda disposición seriada o simétrica que, cito, necesariamente presume división, distinción y diferencia y relación, a veces de igualdad, a veces de progresión de poder, etcétera, que une a los miembros de la serie. Y que las series, de hecho, son todo lo que podemos conocer del universo. O la historia, pues la considera oscilante, en tanto una serie consecutiva de composición y descomposición, que tras las confederaciones vienen las disoluciones. Regresando a la antropología política africanista, de especial interés en este diálogo es el desarrollo metodológico y teórico de Middleton y Tite sobre su versión inicial, pues los autores aplican textualmente la idea de las series en su análisis de las sociedades segmentarias. Así pues, lo segmentario tiene como sus rasgos esenciales, cito, el atributo de anidación de las series segmentarias y la característica de estar en un proceso continuo de segmentación y la oposición complementaria, como decía más o menos Proudhon también. O bien, si releemos a Fortes desde el método serial refinado con Proudhon, es ilustrativo su descripción de los clanes en la sociedad talense, que Fortes mismo llama compuestos, es decir, serían las series compuestos o compuestas, por los lineajes máximos relativamente autónomos, pero unidos dialécticamente por los lazos de parentesco. Como los talleres mutualistas en Lyon antes, en la sociedad talense, el continuo proceso de anidación serializante de los segmentos es expansivo, mientras cada linaje representa en un momento dado el
procedimiento, dialéctico serial prudoniano de un equilibrio de fuerzas opuestas, mantenido por los derechos y deberes. Por otro lado, la oscilación societal voluntaria entre las doctrinas políticas polarizadas de republicanismo anarquista de Cum Lau y la jerarquía feudal Gumsa en la descripción de Leeds de la sociedad birmana Kachin es otra manera en que la antropología política, paradójicamente, cuando progresa, acerca más a Proudhon. Leeds critica a la antropología africanista temprana por falta de dinamismo en su enfoque y que ven el equilibrio como estable, como hecho de la naturaleza. En cambio, la suya es una propuesta dinamista frente a lo estático integrado, lo que hace que de la misma manera en que Proudhon, textualmente los equilibrios se tienen que entender inestables, históricas y cambiantes. En otras palabras, lo que Leeds llama el modelo de oscilación Gumsa-Cum Lau, cuya captación también para él exige un punto de vista dialéctico, se puede dar cuenta desde la perspectiva dinamista de Proudhon en general y su dialéctica serial en particular, en tanto la posibilidad o la necesidad de afirmar ambas doctrinas políticas opuestas simultáneas, su alternancia y su ir y venir. Por último, sobre el poder y la política en las sociedades no estatales. El desarrollo conceptual de Bild sobre el poder en la antropología política africanista temprana y en los debates posteriores se debe a la tesis unidireccional del poder. Por ejemplo, si bien Balandier comparte con el anarquismo la definición negativa y represiva del poder político, en tanto es el poder que, cito, organiza la dominación legítima y la subordinación y crea una jerarquía que le pertenece. El problema es que continúa diciendo que por difuso que fuere, en las sociedades segmentarias, el poder en sí misma implica una disimetría, jerarquía y desigualdad en las relaciones sociales. No obstante, Balandier discute, aunque superficialmente, la filosofía política de Proudhon. Considera importante su teoría crítica del Estado, pues muestra que el Estado no es una realidad específica con su propio poder, sino que enama de la sociedad y apropia de la fuerza colectiva de la misma. Balandier tiene razón cuando plantea la oposición vida social o sociedad y el Estado en Proudhon entre lo espontáneo y lo mecánico, lo cambiante y lo estancado, la creación y la repetición, lo segmentario, plural y la federación política frente a lo unitario del Estado, que es un debate que, según Balandier, Proudhon puede aportar. Ahora bien, ya sea su ejercicio en sentido de mutua potenciación o dominación, para Proudhon el poder es, cito, resultante de fuerzas en relación. Es decir, no existe de manera autónoma, sino en la relación de una fuerza con la otra. El poder es inmanente al ser en tanto su capacidad, así como a la sociedad. Varía por su cualidad y intensidad, así como su forma y solidez. Proudhon refiere a las fuerzas aglomeradas en un taller que trabajando y produciendo para un fin común, tiene un poder que le pertenece y dice que este testimonia su vida y vitalidad. Si vemos el proceso de la composición del poder social a partir de la descripción de Gruel de un jefe de piel leopardo, Nuer enfurecido, su capacidad de reunir, mantener las coaliciones de linajes, es decir, tal interconexión expansiva de las series de las fuerzas colectivas y con ello la acumulación de fuerza o potencia mayor para fines de resistir el adversario, es justo lo que Proudhon consideraría como el poder social. Por otro lado, en vez de dudar y hablar únicamente del poder político, cuya existencia como tal Gruel debate con Evans Pritchard, y que el anarquismo distingue del poder social, visto desde la teoría de Proudhon y así releyendo también a Gruel y parafraseándolo, el jefe en cuestión tiene poder social de influir en las acciones y puntos de vista de los miembros de su coalición. Tiene autoridad del poder social de moldearla. Tiene poder social para impedir que ciertas estrategias sean empleadas y finalmente puede tener poder político, al menos por momentos y en situaciones específicas, no para imponer sus opiniones a los contendientes, como dice Gruel, pero cuando representa y lidera su coalición y controla a los perpetradores. En este sentido, Ingold hace un comentario clarificador sobre el trabajo de Woodburn. Sostiene que ciertas sociedades de cazadores y recolectadores
El poder no solo no se abole, sino que existe una distinción entre tipos del poder. Engelbeck y Grier desarrollan después esta distinción implícita o explícita en los autores anteriores entre el poder sobre y poder a o poder hacer. Así pues, consideran la naturaleza del poder del jefe en los pueblos de la región Costa Salih como poder a organizar a aquellos que voluntariamente le siguieron, como diría Ingold también, en vez de poder sobre las organizaciones territoriales extensas. Cabe mencionar también que de la misma manera en que Kletthill y Abeles antes, en vez de recurrir a Proudhon, Engelbeck y Grier se apoyan en Foucault para superar la tesis negativa, represiva y unidireccional del poder. Regresando a la teoría de Proudhon, para que el poder social conducido por las ideas y prácticas de la justicia actúe en su plenitud, o sea, no es tan negativa o represiva, en la asamblea de una federación de segmentos tribales o las secciones sindicales anarquistas, para Proudhon, cito, es necesario que las fuerzas y funciones de las cuales está compuesto estén equilibradas. Equilibradas sin la mediación estatal ni el poder soberano sobre la vida y la muerte, aparentes representacionales y reificantes de las fuerzas, pues Proudhon insiste que la fuerza social no obtiene su existencia de estos, sino que emana de las fuerzas colectivas ordinarias, de las cuales los primeros son efectos, y que dichas fuerzas sostienen, y que pueden ser pensadas así también como la base del poder social o político del jefe Piel Leopardo o del kingship filipino politizado. Ya sea el Estado de la sociedad o los Nuer de los Dinka en África, la idea opuesta a los equilibrios en Proudhon es la síntesis, que vista desde su teoría, da cuenta de la fuerza que politiza, centraliza y domina a lo social, su poder y las fuerzas involucradas. Es decir, absorbiéndolas a su interior para maximizar su propia vida, las síntesis no solo resuelven y anulan sus diferencias y las contradicciones y fusionan los opuestos, sino que gobiernan y hacen adecuar a la condición supuestamente superior y armoniosa la diversidad de las fuerzas. Dialogando de nuevo con Fortes y su lectura sobre la sociedad talense, donde cito, las relaciones sociales fluctúan entre amistad y discordia, cooperación y conflicto, porque las fuerzas que las producen están siempre activas, pero a la larga el equilibrio se mantiene. Se puede dar cuenta de su afinidad con la lectura proudhoniana de Colson de la interacción de las fuerzas en el movimiento obrero anarcosindicalista francés de la primera mitad del siglo XX. En tanto cito fuerzas concretas y vivas en estado de flujo que pueden desaparecer y brotar de nuevo en otras formas, cambiar de naturaleza, ser absorbidas, dominar o ser dominados por otras, en un movimiento incesante de transformación en el cual nada es establecido y definitivo. Efectivamente, se trata de algo movedizo, inmutable, como en caso Tonga, según Balandier, o la autoridad federal nómada de Proudhon, donde las alienaciones sufren un cambio constante, implicando la simultánea inestabilidad y asentamiento del poder en las combinaciones diversas. Así, Proudhon puede aportar también a la clasificación de las sociedades segmentarias, que para Balandier carece de una base lijada a los criterios políticos adecuados. Por último, la dialéctica serial de Proudhon se traduce en la acción social o antipolítica federalista y mutualista. Además de Balandier con respecto al Estado y lo segmentario, Barclay conecta la teoría de Proudhon sobre el principio federativo y el mutualismo con la teoría antropológica de la reciprocidad y el sistema de linaje segmentario. Si el mutualismo consiste en una red de relaciones de cooperación voluntaria, intercambio, acuerdo, apoyo y pacto mutuos, la federación facilita dichas relaciones entre los segmentos de las llamadas tribus africanas, observable también en los anarcosindicatos. Crucialmente, sin que los segmentos o las secciones pierdan su diferencia ni la autonomía de acción, haciendo que el poder de un segmento u otra serie compuesta de las fuerzas colectivas disminuya cuando se asciende a un nivel diferente
de la integración diversa, del poder social así anidado de manera serial, como sugiere este diálogo con Proudhon. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la exposición de el doctor René Arturo Jicará Chojolán, con su trabajo titulado Antagonismo y lucha por el poder en la ciudad de Quetzaltenango. Él es licenciado en Economía, maestro en Antropología y doctor en Investigación, y pertenece al Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, doctor Jicará. No sé si usted lo pronuncia Xi, como acá en náhuatl. ¿Sí? Sí, muy bien. Vamos a pasarle el micrófono. Adelante. Muy buenas tardes a la audiencia aquí presente. Gracias por la invitación a AMCA también por estar organizando este primer congreso. En realidad vengo de Guatemala y dije voy a tratar de participar en este evento. Considero que la antropología tiene mucho alcance a nivel internacional. No importa de dónde seamos, las teorías son las mismas en cualquier parte, solo es la aplicación la que nosotros hacemos de acuerdo al contexto. Entonces, en esta ocasión, yo les quiero presentar un estudio que realicé hace algunos años sobre la ciudad en donde yo vivo, que se llama Quetzaltenango. Entonces, como podemos ver, el título es Antagonismo y lucha de poder en la ciudad de Quetzaltenango. ¿Por qué lucha de poder? Porque, como ustedes saben, toda Latinoamérica pues, fue colonizada por países europeos, principalmente España, que fue la que vino acá desde México hasta toda la América del Sur, menos Portugal. Y entonces fundó ciudades. Tal vez ustedes van a ver de que mi presentación se basa en evidencias sobre cómo ha sido el desarrollo de esta ciudad. Aquí, esta foto fue tomada en 875. Todavía se había desarrollado mucho la ciudad. Su plaza todavía estaba en el centro. Y entonces se puede decir que desde que llegaron los españoles, pues fundaron las ciudades. Bajo el concepto de ellos fue que crearon, se puede decir, las estructuras, las órdenes religiosas delinearon cómo tenían que ser estas ciudades. Y por eso es de que en un principio pues hubo cierta pelea entre los españoles y los indígenas o nativos que encontraron en Guatemala. Entonces se disputaron el área donde iba a ser construida esta ciudad, que a la población española, que después se le llamaron criollos, a los hijos de ellos, y a los indígenas de Quetzaltenango, les cedieron 100 caballerías, y a los españoles 104 caballerías. En base a eso se fundó la ciudad. Entonces, desde ahí se comenzó a manifestar ya quién era el que tenía el poder. Entonces, se puede decir que la ciudad se fue formando. Fuera tan amable el otro slide.
Quetzaltenango se fue desarrollando y creció demasiado. Y entonces su comercio principalmente se caracterizó en artesanías. El añil y la cochinilla eran productos de exportación para España porque eran tintes que utilizaban para las telas allá. Y eso hizo que entonces desde el sur de México hasta El Salvador y Honduras llegara todo ese comercio. Y no solo eso, sino también todos los productos artesanales, algunos extranjeros que llegaron principalmente de Alemania, de Francia, Italia. Ellos comenzaron a producir ahí precisamente en Quetzaltenango, que le fueron dando esa categoría de ser un departamento que se fue desarrollando inclusive un poquito más que la capital. Entonces, esto hizo que se desarrollara, como podemos ver, casi todo a lo ancho de lo que es el mapa de Guatemala. Continuamos, por favor. Con el desarrollo del café que trajeron principalmente las órdenes religiosas, los jesuitas, en 1760 ellos implantaron el café aquí en Guatemala. Y ellos, pues, entonces dejaron a un lado la producción de la cochinilla y el añil, y entonces el café fue prácticamente la producción, y aquí en el occidente se desarrolló mucho. Y eso hizo que entonces ellos comenzaron a viajar por Europa y otros países, y de ahí tomaron la estructura, como podemos ver, de ese edificio grecorromano. Fue el primer edificio que se construyó de lo que posteriormente, como se conoce hoy en día, el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango. Ahí ese fue el primer edificio. Y entonces esto hizo para que se dieran cuenta de cómo se fue desarrollando esa ciudad, que más adelante vamos a ver cómo está. Seguimos, por favor. Se comenzó a manifestar entonces una lucha por el poder. Y esta lucha de poder se manifestó entre los que eran criollos, hijos de españoles nacidos en Guatemala, y los indígenas que eran de Guatemala. Entonces, como el primer edificio ya estaba, pues el Palacio Municipal igual lo construyeron. Y entonces gobernaron las dos municipalidades, la municipalidad indígena y la municipalidad que en ese entonces ya no era criolla, sino le pusieron la municipalidad ladrón. Y entonces ya habían dos categorías. Y entonces, a partir de ahí, se fue edificando la ciudad, y ya hubo cierto interés por venirse a radicar aquí a Guatemala. En 1773, un terremoto muy fuerte que destruyó la ciudad capital, y entonces todas las élites de poder vinieron a radicarse a Quetzaltenango. Y eso hizo para que entonces su desarrollo fuera más grande. Vinieron, como les decía, italianos, franceses, alemanes, españoles, y ellos invirtieron, crearon fábricas, crearon industrias, y esto le dio un poder fuerte entonces a la ciudad. Pasemos, por favor. Pero en 1894, cuando ya estaban las dos fuerzas entre ladinos e indígenas, entonces la población ladina pidió al presidente para que la municipalidad indígena fuera expulsada de la administración municipal. Y entonces, por orden del presidente, les dijeron que tenían que abandonar, y les dijeron que construyera su propio edificio a la par de lo que vemos ahí. Es la municipalidad indígena. Ahí construyeron ellos su edificio, ya no como el grandote que tenían antes,
sino ahí lo construyeron. Cuando ya lo tenían hecho, la municipalidad de Laguna dijo, quiten ese edificio, que pongan ahí correos y telégrafos. Se los quitaron y se quedaron sin él. Entonces, esa lucha de poder es la que se manifiesta allá de donde yo vengo, Quetzaltenango. Continuemos, por favor. Entonces, en esta estratificación se encontraban entonces los extranjeros, los españoles, en donde se encontraban inclusive los que tenían poder. Había una clase indígena que logró ascender, pero no estaban en la cúspide, sino estaban en el centro. Pero la primera población indígena estaba hasta abajo. Entonces les dijeron que ellos no tenían derecho a estar en la administración municipal, que desde ahí era en ese esquema en donde ellos ya se podían mover, casi no tenían derecho a nada, y si participaban en el consejo municipal, pues dejaban los últimos puestos. Y esto era que decían que ellos no tenían la capacidad de administrar el municipio. Continuemos, por favor. Entonces, de 1894, que fue expulsada la municipalidad indígena, comenzó una lucha en 1972 para recuperar y si poder algún día llegar al poder municipal. Y entonces se hicieron varios intentos desde 1872 y hasta 1995, que lograron ganar las elecciones después de varios intentos, que la población se organizó en un comité cívico que se llama Shenhu, y entonces lograron convencer a toda la población y por medio de elecciones lograron ganar a los 101 años de haber sido expulsados de la municipalidad municipal. A los 4 años se volvió a reelegir el nuevo alcalde y volvió a ganar otra vez. El comité, como decían, que los indígenas no tenían capacidad, pero ya con la nueva generación, ya fue una generación de profesionales, donde había ingenieros, arquitectos, administradores, economistas, de todas las divisiones, y ellos administraron entonces ya el poder municipal. El candidato es el que está en la otra fotografía, un señor que se llama Rigoberto Quemé, y entonces él no se quedó solamente con haber llegado al puesto, sino lo que hizo fue, si aquí nos niegan la oportunidad de seguir investigando, entonces vamos a pedir ayuda internacional, y fue a pedir ayuda a Italia, Japón, España, Francia, y todos los países le dieron ayuda y comenzó un desarrollo de la nueva era de Quetzaltenango. Se activaron los servicios públicos, agua, electricidad. Entonces ya hubo una inversión que no se había hecho. Entonces se demostró que sí había poder administrar el municipio. Y esto dio pauta para que entonces la expansión del municipio alcanzó ya las 12 zonas ahorita. Y entonces Quetzaltenango ya rebasó hasta los límites, casi en las orillas de las montañas que lo rodean. Y esto es lo que ha hecho de que entonces se vio pues de que sí había cierta capacidad cuando ellos tomaron el poder. Pero después hubieron otras reacciones. Tal vez lo podemos ver ahí en la siguiente, por favor. Comenzaron los ataques de racismo en contra del alcalde. Y como dijeron que era indígena,
Pues entonces en las paredes de la ciudad le comenzaron a poner afuera indio quemé. A pesar de la capacidad, a pesar de ser profesional, es administrador de empresas y maestría en antropología, pero a la gente no le importaba nada y comenzaron manifestaciones porque vieron que sí, hizo bastante, hizo varios caminamientos asfaltados, pavimentados, o sea, modernizó la ciudad. Y entonces vino la ayuda de varios países y fueron los que le dieron entonces la capacidad de que sí se podía administrar el municipio. Entonces, no bastó todo eso, porque aparte de eso, comenzaron a organizarse las otras élites para poder participar en las otras elecciones y poderlo sacar. Las dos que estuvo en las dos administraciones logró demostrar de que sí tenía capacidad y que el grupo que administró también tuvo la capacidad para poder guiar el municipio. Continuamos, por favor. ¿Cuáles son los imaginarios urbanos ahora? De todo, de la foto que les mostré cuando empezó mi exposición, esa es la ciudad que está ahora. Es toda una urbe ya. Hoy cuenta con todo tipo de servicios, ya está bien desarrollada, ya tiene aeropuertos, tiene periféricos, porque la cantidad de vehículos que tiene ahora, pues esas son las nuevas ciudades. Lo estaba viendo aquí al venir en el periférico de acá de México también. Igual, todas las ciudades están iguales. A pesar de que Guatemala tiene como 18 millones de habitantes, ya tiene 5.300.000 vehículos que circulan. Tiene 4.300.000 de motos que van por todas las calles, parecen hormigas. Y entonces, eso es lo que vemos en las ciudades. Ese es el imaginario urbano que tenemos ahora de todas las ciudades. Ya no caben las ciudades. Todas las ciudades están llenas de vehículos. No hay una educación urbanística, no hay una educación vial. Y cualquiera maneja y toma una moto y hace todo lo que quiera. Sigamos, por favor. Muy bien. Esos son los imaginarios sociales. ¿Qué vemos de los imaginarios sociales ahora? Las sociedades están cambiando. Ya no son como las de antes. Ustedes ven a todas las chicas ahora con su pelo rojo, verde, amarillo. Ya no hay de qué color ponerlo. Y entonces aparecen en los centros urbanos. Y estos ya los tiene la ciudad también, que antes era muy tranquila, ahora ya no. Es una ciudad que el fin de semana no duerme. ¿Por qué? El bullicio de discotecas, el bullicio de todo. Aquellos grupos que están en los centros urbanos amanecen en las discotecas, amanecen en los expendios de licor, y así está. Ese es el imaginario social de los nuevos jóvenes de hoy. ¿Qué futuro dicen ahora tienen? Entonces, hoy en día, ellos creen que el mundo nunca se va a terminar y que están viviendo su vida. Esos son los imaginarios sociales que tenemos ahora. Por favor, pasemos. Los imaginarios patrimoniales. Esto comenzó desde que se formaron las ciudades. Aquí está entonces lo que se conoce como los centros urbanos. Hoy, desde 1966, que en Italia acordaron la conservación de los centros históricos, así se conservan. Todas las estructuras que dejaron las generaciones
de los siglos pasados hoy se conservan como patrimonio cultural. Hoy vemos acá inclusive, ahorita estoy en un hotel en el centro histórico de acá de México y veo lo mismo. Se conservan las estructuras y esto es lo que se está viendo hoy en día, porque dice el turismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? El turismo es parásito de los centros históricos. Porque si no hay centros históricos, dice, todos quieren hospedarse en el centro histórico, quieren conocer el centro histórico. Y entonces, ahorita en toda Latinoamérica hay una conservación de los centros históricos. Pero la iniciativa de conservar todo esto fue por la ayuda internacional que trajeron los de este comité cívico Shelhu. Ellos dieron la iniciativa también para proteger estos centros históricos. Entonces, como vemos, esta es la transformación que han tenido las ciudades. Hay un desarrollo económico, hay un desarrollo social, poder económico, el poder político, todavía lo tienen las élites allá de donde yo vengo, en Quetzaltenango, porque el poder político no lo sueltan, todavía lo tienen agarrado, no quieren que otro comité cívico de población indígena se organice para que les quite el poder, sino ellos lo tienen amarrado. Inclusive un alcalde que estuvo que gobernó después de este señor Kemé de Shelhu, 3 periodos, él le siguió y demostrando que tenía capacidad, pero por los actos de corrupción, toda la corporación terminó en los tribunales y en las cárceles. Entonces, en cambio, Shelhu no hizo nada de todo eso, todo lo hizo correctamente, vio por el desarrollo no solo patrimonial, sino social también de la población. Entonces, esto es lo que yo les traje acá a mostrar, tal vez abusé un poquito más de las imágenes, no tanto las teorías, pero a veces las imágenes demuestran mucho más. Y entonces les agradezco mucho por su atención, muy amables. Gracias. Solo algo importante que quiero acá es de que traigo un que se lo quiero dejar aquí a AMCA, porque este es el estudio completo de toda la ponencia. Entonces, este libro fue premiado como la mejor tesis de toda la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y entonces lo quiero dejar aquí como quizás tengan una biblioteca. Y si quieren conocer más sobre lo que es el estudio que les demostré, aquí está. Así que... No sé si usted también era tan amable. Usted también era tan amable. Muchas gracias. Que está teniendo, que viva. Muchas gracias, será para la biblioteca de la Coordinación Nacional de Antropología. Esto se comparte con la AMCA, por supuesto. Muchas gracias. Este libro también ya está en Colombia. Que lo tiene un doctor que se llama Carlos Maldonado. No sé si ha venido acá, pero es una eminencia también. Entonces, él se lo llevó y en Guadalajara ya lo tienen también. Participé en otro congreso allá. Entonces, es un gusto entregárselos a ustedes. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bien, pues vamos a... Vamos a dar cabida a la última intervención
de esta mesa número 11. Va a participar. ¿No llegó? No llegó. Ah, qué lástima. En línea tampoco lo tenemos. Al último ponente. Bueno, el doctor Enrique Rivera Vela, no pudo llegar por alguna razón, entonces queda pendiente su participación. Pero bueno, vamos a tener un poco de más tiempo para los comentarios, las sugerencias, las preguntas. Así es que, bueno, pues tienen la palabra los presentes. ¿Sí está bien el sonido de mi voz? ¿Está bien? Ahí está, ahora sí. Muy bien. Entonces les decía que, bueno, en vista de que no pudo llegar el último ponente de la mesa, se redujo a estas 3 estupendas participaciones y vamos a dar cabida a los comentarios, sugerencias, preguntas, tanto de los presentes como en línea. Están en YouTube también, ¿verdad? ¿Están en Zoom también, Juan Carlos? No, Zoom no. ¿Te están llegando mensajes de YouTube? No, pero sí tienen abierta la posibilidad, ¿no? Bueno, mientras se animan los presentes, pues yo sí me voy a atrever a hacer algunos breves, muy breves comentarios. En primer lugar, la verdad, esto me va a resultar muy útil la presentación que nos hizo el doctor Miko Matrimarty, así es, así se pronuncia. Maquimarte. Ay, ok. Sí, este trabajo que él nos presentó, en donde hace un análisis teórico y su relación con un problema concreto de investigación, ¿cierto? Y bueno, yo quiero preguntarte, doctor, en este sentido, si capté bien el que me pareció que es posible echar mano de la teoría antropológica. Entiendo que varios de los autores que mencionaste, como Evans Pritchard, Radcliffe Brown, Portes, ¿sí? Pertenecen a la escuela inglesa de Cambridge, ¿cierto? Esta corriente que tiene que ver con el análisis del parentesco en sociedades africanas y que yo he observado que puede ser útil sus planteamientos que parecen que fueran ya de una antropología clásica que ya pues hay que darles desde hace tiempo santa sepultura y no, siguen siendo de utilidad para ciertos enfoques y problemáticas de investigación, no solo para sociedades simples, digamos, entre comillas, como las que estudiaron ellos, ¿no? Fundamentalmente africanas, sino para sociedades complejas, contemporáneas, urbanas, ¿sí? Y me pareció muy interesante también esta relación que tú haces de los talleres artesanales, que ojalá puedas ampliar un poquito más talleres artesanales independientes y cómo lograron esta organización federalista y mutualista, ¿sí? Y que a mí me recordaron los talleres artesanales también relativamente independientes de la época colonial, textiles, que trabajaban simultáneamente a los obrajes de la época colonial y que en general se convirtieron en la alternativa fundamental para la producción textil novohispana, ¿no? Talleres artesanales de indígenas, de afrodescendientes, mestizos, etcétera. Entonces, bueno, pues este es mi comentario. No sé si hay algún comentario más o pregunta en relación con el doctor Miko. Bueno, te paso el micrófono por si tienes algún comentario al respecto. Ahí está, qué bueno.
Ya está. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. Efectivamente, una manera de decir o resumir lo que propongo, pensar con Proudhon, que pues escribió en 1840 más o menos a partir de su experiencia en Lyon con las y los mutualistas y pues participando en sus movilizaciones en la revolución, en la insurrección de 1931. Y arriesgándome un poco, más o menos estoy diciendo que donde no hay Estado a nivel global, entonces hay similitudes entre contextos, lugares con registros históricos y epistemológicos, al parecer o aparentemente muy diferentes y lejanos entre sí. Se ha llegado a formas de organización y de las sociedades que pueden ser descritas como federalistas y mutualistas, mutualismo siendo esa reciprocidad. Y no solamente eso, parece que Proudhon, no estoy desarrollando lo ahora, pero lo que viene en la segunda parte o en la publicación que intento hacer de esto es que hay similitudes en las cosmovisiones de los pueblos originarios o indígenas y la cosmovisión anarquista de Proudhon, ya que desde allá podemos ver que se niega lo uno, la síntesis, la centralización del poder. Los elementos no se fusionan, sino se oponen, se complementan. Entonces es un poco lo que estoy desarrollando y por eso podemos ver esas similitudes entre los talleres cooperativos de hoy y talleres cooperativos de Lyon de hace 200 años. Y podría añadir también que no es casual que Proudhon es para mí el teórico del cooperativismo. Y lo podemos ver desde una de las dimensiones de su dialéctica de los equilibrios, ya que él mismo dice que en la cooperativa se tiene que buscar un equilibrio inestable entre el trabajo y el capital, ya que el trabajo y capital, dice, no sé textualmente, si me acuerdo bien, que pues conviven en cada persona. Y pues en cada persona está mal si el capital domina al trabajo, ¿no? Entonces, en cada persona, pues alguna horizontalidad, ya que no sé si está bien o mal, realmente más mal que bien, que en la cooperativa se permanece el capital, ya que sin capital ya sería otra cosa, ya sería comunismo. Pero en el mutualismo todavía existen el trabajo y el capital, según Proudhon, en guerra, y pues así equilibrados en cada persona cooperativista. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si todavía tendrán algo que comentar respecto a la problemática que plantea Nico. Entonces, pregunto, me brinqué a Abraham Said Díaz Delgado. ¿Habrá algún comentario que hacer respecto a su propuesta que tituló Dos formas elementales de la ilegalidad legítima, seguridad nacional y contrapoder, que me parece un tema sumamente necesario de abordar y desarrollar y de tener una prospección? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Tú quieres ampliar un poquito más? Sí, Sí. Bueno, sí, muchas gracias pues, por el espacio, por la atención. Y sí, bueno, fue un poco corriendo a tratar de explicar como
constructos como tan grandes y tan pesados. Encuentro mucha correspondencia con lo que expuso el colega Mico, porque precisamente hay una suerte de reproducción de formas del Estado o similares al Estado, incluso cuando uno quizá esperaría que este no, digamos que este tenga como alternativas, ¿no? Un poco más radicales. Entonces, creo que también eso da cuenta de, como él mismo dice, que hay cosmovisiones que de alguna u otra manera ya no son esas visiones como, o esas ideas como puras o como tan estables, pero que de alguna manera siguen operando, ¿no? O sea, no es que eh, se generen cosas como de cero, ¿no? Siempre hay como cierta, decirlo de alguna manera, como contaminación o como un contagio o como una relación entre el pasado de las formas de organización con el presente, sobre todo con la proyección a futuro, ¿no? Esto que yo vengo a exponer aquí, siento que es muy cotidiano, ¿no? Esas actividades, esas acciones que emprende la gente, aún sabiendo, con conocimiento de causa, de que no están dentro de lo legal, pero que en su marco de principios o de moral o de convivencia, que pueden ser muy locales o muy globales, sienten que es lo correcto, aunque no sea lo legal, ¿no? Y bueno, eso me parece que es como muy general y lo podemos rastrear en etnografías casi de todos los tiempos, ¿no? Porque la etnografía política, digamos, la más clásica, justo la africanista, pues partía y justamente con esta raíz como estaba de la colonialización, sobre todo británica, de pues, qué pasa con la gente que no tiene Estado, ¿no? De repente, yo creo que también ahí los análisis tienen que ir encaminados a romper con esas constructos tan pesados que a veces sí nos condicionan a querer ver todo como muy institucional o como muy alternativo cuando realmente están mezclados, ¿no? Y justamente las formas de organización, por eso coincido con el colega, que, que, que de repente esas revisiones hacia atrás nos permiten como tener un escenario como bien claro de las motivaciones de la gente, ¿no? Y también tocando un poco, pues, como lo tocó el profesor, ahí se me fue el nombre, es que el apellido es un poco ¿Era Chicará? chica. Sí, el apellido es un poco, es generis para nosotros. Este, justamente cómo a partir de la imaginación de qué es lo que debería ser y qué es lo que demanda la actualidad, pues estas formas de organizarse y estas formas de transformar tanto el, ¿cómo se llama? El panorama, o sea, el tangible, como la construcción de nuevas ideas, es bien importante, ¿no? Eso es lo que yo podría, digamos, hilar de las tres presentaciones que tuvimos ahora. Y pues nada, pues bienvenidos los demás comentarios. ¿Algún comentario del doctor Abraham Said antes de que tome la palabra el doctor Chicara? Sí, tal vez lo que yo podría agregar con respecto a lo que es el Estado es de que, bueno, nos han vendido la idea de que el Estado es el que está gobernando, los que están en el poder, pero en realidad el Estado es el conjunto de todo lo que lo forma. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que está, digamos, los tres poderes que forman el Estado y donde está la población también. Lo que pasa es de que ha sido desviada la idea de lo que es el Estado, que debiera de ser un orden para que la sociedad pueda tener lineamientos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? El Estado se ha incrustado entonces políticamente.
Y esto es lo que ha pasado, que se ha desviado, porque se dice el Estado es el que gobierna, el Estado es el que manda, el Estado es el que crea las leyes, pero en realidad el Estado, cuando se ejerce el derecho, entonces ahí es en donde se necesita si realmente cómo y cuál es el papel de ese Estado. Dice que las élites se amparan del Estado para, para gobernar, para robar, para corromper a nombre del Estado. Entonces, el Estado como que lo traen de aquí para allá y no es realmente como debiera de ser. El Estado lo jalan acá porque está cumpliendo. Si el pueblo acude al Estado, a sus entes, la justicia, pero el Estado entonces dice, no, entonces la ley no lo permite. ¿Por qué? Porque dice que el Estado así debe de ser. En mi país, allá en Guatemala, hay una corte de constitucionalidad y entonces dice, ¿qué papel juega? Pues supuestamente tiene que ser para que el Estado funcione bien, pero viene y los gobernantes abusan de esto. Y la CC dice, no, está bien el Estado, el gobierno está actuando bien, pero cuando hay élites de poder y el gobernante no es acorde a la Corte de Constitucionalidad, entonces los que están gobernando, entonces se ven acosados por la élite que dice, no, esa ley atenta o es inconstitucional. Entonces al Estado lo tienen aquí, lo tienen allá y no se tiene una idea clara. ¿Qué es entonces el Estado? ¿A quién va a defender el Estado? ¿O por qué el Estado sí tiene que ser íntegro y que no sea abusado a nombre del Estado? Bueno, yo quiero hacerle una preguntita para concluir al doctor Chicará. Pero primero comento en la investigación que yo he hecho ya desde hace varios años sobre el desarrollo histórico y la reconstrucción de las estructuras sociales en lo que fue la jurisdicción colonial de Coyoacán. He visto que, comparando con lo que usted presentó de la estratificación y las clases sociales, pues es muy semejante. Y vemos esa élite española, por supuesto, como ocurrió pues en todos lados donde hubo un sistema de dominio colonial en esta región. Pero yo le pregunto, en el caso de Coyoacán, había también en ese estrato medio o clase media, como usted dice, media o baja, también había españoles, ¿no? Había españoles muy modestos que incluso hacían trabajos que eran muy propios de la población indígena, ¿sí? Por ejemplo, he encontrado dos o tres tlachiqueros, que eran los que sacaban con una cocote o un calabazo seco, vacío, el aguamiel para hacer el pulque, y lo hacían españoles, unos poquitos, pero sí, o que eran zapateros, o que, en fin, ¿no? Tenían pequeños talleres artesanales, el tocinero, etcétera. Y por otro lado, también lo que yo encuentro acá es la población afrodescendiente, ¿sí? Yo le pregunto si allá en Quetzaltenango, en la época colonial, encuentra también estos estratos medios y bajos de población española, ¿sí? Porque siempre pensamos en los españoles como, ay, el poder acá, ¿no? Y no, había gente muy modesta también, incluso sirvientes, domésticos, etcétera.
Sí, con respecto a esto, hay un libro de una doctora que se llama Marta Elena Casaus. Ella es de la élite alta, pero se atrevió a hacer estudios de su propia élite. Interesante. Y entonces ella ha hecho como unos 6 libros que se llama Linaje y Racismo. Y entonces, en uno de ellos habla sobre algunos descendientes de españoles que se fueron a la quiebra. O sea, llegaron a caer a lo más bajo. Pero ellos dijeron, nosotros no nos vamos a alinear con los indígenas, no, ni tampoco con otros, sino lo que vamos a hacer es vender nuestros apellidos y por medio de eso recuperaron otra vez su posición económica. O sea, llegaron al extremo de vender sus propios apellidos. ¿Tenían títulos de nobleza? Eh, pues eso era lo que ellos decían. Y entonces, por medio de eso fue que siguió esta élite allá. Pero sí es cierto, cayeron muchos en desgracia y para poder recuperarse, entonces tuvieron que vender sus apellidos. Eh, en el caso de allá de Quetzaltenango, por ejemplo, algunos italianos fabricaron tejidos. Hay un apellido allá, no sé si acá habrá en México, pero es de apellido Capuano. Capuano, Fioravanti. Ellos son legítimos italianos que llegaron allá. También está otro de apellido Rosmo. Él instaló una fábrica primero de carrocerías de madera y después comenzaron a fabricar buses colectivos, o sea, camiones colectivos para el transporte de pasajeros. Y entonces ellos fueron los que se asentaron allá en Quetzaltenango. Los españoles crearon otras empresas, los franceses también, hasta academia, también para aprender el idioma francés, y así de diferentes estratos sociales de allá que vinieron de Europa. Muchas gracias. Bueno, acá hubo un grupo, un nivel de españoles que no es que cayeran en desgracia, es que nunca ascendieron a un nivel socioeconómico alto, ¿sí? Nunca. Hubo otros tantos que, por ejemplo, ya cuando un español X se había encumbrado, ya tenía una fortuna, una posición política importante, en fin, pues mandaba a traer a los parientes, ¿no? Al sobrino, a un hermano, en fin, cosa que ocurrió, bueno, pues hasta el siglo XX, por supuesto, ¿no? Y que se apoyaban en estas mutuamente, justo en estas redes de parentesco, ¿sí? Y tenían formas de organización, los de la élite encumbrada, la oligarquía española, diferentes estructuras de parentesco, reconocimiento del linaje, diferente que los de españoles de nivel medio o bajo, ¿no? Y no me contestó, ¿sí había afrodescendientes africanos? Solo hay un municipio nada más que está en la frontera con Honduras, que se llama Izabal. ¿No llegaron allá Ahí, esclavos africanos? ahí es donde Sí. están radicados ellos. Es el único. Ah, Y el otro territorio es Belice, sí, que como sabemos ya no le pertenece a Guatemala, pero ellos en su mayoría también son afrodescendientes. Pero sí, son los únicos dos y de ahí en ninguna otra parte se encuentran, o sea, digamos, donde hay población, donde predomina la población indígena, no hay ningún afrodescendiente. Eh, se puede decir como que los que están en Izabal están como aislados ahí y ellos no se relacionan para nada con toda la población
indígena de Guatemala. Muchas gracias. Pues, muy bien, vamos a darle la palabra al doctor José Luis Moctezuma, por favor. Es para el doctor Chicará. Sabemos muy bien que en Guatemala la población indígena es muy grande, mucho más que en México. Y bueno, para el caso de Quetzaltenango, la pregunta sería, ¿qué población, si tiene, bueno, si en el trabajo se manejó esta cuestión, de qué población indígena habían todos estos procesos políticos donde llega inclusive a ganar un indígena la municipalidad, y de qué manera, a su vez, este proceso que dice que comenzó en 72, ¿cómo se dio cuando precisamente era en esa época la época de mayor represión, en los 70s, 80s? Era la época de mayor represión precisamente para los grupos guerrilleros, y bueno, no guerrilleros evidentemente, pero que precisamente para apagar la lucha social que se tenía en ese momento, eh, ¿cómo sucedió el Quetzaltenango esta cuestión para que llegara al poder un indígena? Y por último, esta pregunta es, bueno, hace poco hubo un cambio político y usted señalaba esta cuestión del Estado, en donde quisieron dar un golpe de Estado, como está sucediendo, no es un golpe de Estado, digo, como deteniendo el proceso democrático de quien había ganado las elecciones. En México está ahorita esta situación precisamente con el Poder Judicial, y de qué manera Quetzaltenango funcionó en este último proceso político a partir precisamente de todo este bagaje histórico que han tenido de lucha, sobre todo los grupos originarios de esa región. ¿Cómo no? Bueno, en 1972 fue cuando inició el proceso de una participación política de la población indígena. Se hizo con la finalidad de que antes de eso a los concejales, se puede decir, o que integraban el consejo municipal, siempre a los indígenas los dejaban en los últimos puestos, los que tenían que ver cosas menores, sin mayor importancia, pero las concejalías era, digamos, la misma élite. Podemos decir que estas élites estuvieron, desde que fue creada casi Quetzaltenango hasta 1850, 30 familias habían gobernado el municipio. Y a partir de eso, entonces fue que en 1972, con una nueva visión, con con gente ya profesional y preparada para gobernar, fue que decidieron esto. Usted me hablaba y cómo fue ese proceso con la violencia política que se vivió. El problema político es de que hubo algunos que sí fueron perseguidos, pero por ser un sector urbano, entonces se fueron contra profesionales. Muchos indígenas profesionales fueron brutalmente asesinados. Líderes estudiantiles, universitarios, indígenas fueron asesinados. Pero lo peor de la represión fue en las comunidades indígenas de Huehuetenango, de Quiché, de Cobán, de Totonicapán, un poco Quetzaltenango, no tanto porque casi el ejército se fue sobre poblaciones que vivían no tan cerca de las ciudades, pero fueron 450 aldeas que fueron totalmente quemadas. Hubo un genocidio que el gobierno no aceptó, pero que sí es cierto.
quemaron familias completas, niños antes de nacer, a las madres les abrieron el vientre y a los niños los somataban contra las rocas, contra los árboles. Entonces, todo eso está documentado en libros que se llama Guatemala Nunca Más, hecho por un sacerdote que fue asesinado, el obispo Juan José Gerardi. Entonces, ahí se relata toda la guerra. Aparte de eso, están los como 8 libros o 10 libros que ha sacado Ricardo Falla, un antropólogo social que es jesuita, y él vivió con las comunidades de población en resistencia. Yo estuve en esas comunidades, en las montañas también, conviví con ellos, fui a ver cómo vivían ellos en la época de la guerra, entonces conozco todo ese proceso. Y entonces veo de que acá allá en Quetzaltenango, a pesar de la represión que había, pero se organizaron y lograron vencer a la otra élite que no dejaba el poder. Entonces, pero sí hubieron, digamos, casos en los que mucha población así, no de una vez en masa, pero sí fueron seleccionados, que fueron totalmente asesinados y algunos torturados. No sé si está claro o hay algo pendiente. Toda la población ¿qué población indígena se encuentra en Quetzaltenango históricamente? Sí. No, ¿qué población Población. indígena? El número Sí. En 1807 se consideraba que en Quetzaltenango había un 90% de población indígena y entonces un 10% eran de diferentes países y aparte de otras regiones de la misma, del mismo país. Pero comenzó una inmigración de varios países y también de una inmigración interna. Vieron que Quetzaltenango era un lugar propicio para poder desarrollarse y entonces se fueron a radicar ahí. Hoy estamos hablando de 2024, ya solo el 43% de la población es indígena y el resto es de diferentes lugares de población que ahora es población ladina y extranjeros también. Y entonces se ve que ha ido disminuyendo y entonces posiblemente poco a poco vaya a seguir bajando dentro de unos 30, 40 años, porque Quetzaltenango ahorita se ha caracterizado por ser ya casi un 25% de población migrante, que ha llegado de varios lugares. Hoy la ciudad ha acaparado todo, ha crecido inmensamente, casi está haciendo como urbaniza con sus municipios. Ya solo una calle divide porque ya no cabe más, ya la ciudad se extendió demasiado. Todo lo que era rural ya casi está desapareciendo, ya todo se transformó en sector urbano. Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Mañana continuará este magno congreso organizado por la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Consulten el programa porque es muy amplio, ofrece una gran diversidad de problemáticas y de temas por abordar, algunos verdaderamente de avanzada, y pues las sedes van a ser varias todavía, tanto aquí donde nos encontramos en la Coordinación Nacional de Antropología del INA, en San Jerónimo 880, como en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, pues ahí dice en este programa en qué salas, a qué horarios, con qué temas. No se lo pierdan. Los esperamos mañana. Muchas gracias y buenas tardes, noches.
Gobierno de México.